Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Se esperaba, como vuelvo y repito, esperábamos por lo menos en las redacciones de todos los medios de comunicación, otro tipo de resoluciones finales que configuren un desenlace, digamos, francamente en contra del vicepresidente Glass, por todo lo que habíamos escuchado y por la declaración de guerra que él le formuló, con envíos también en lenguajes y en actitudes de muertes cruzadas y cosas por el estilo. El señor presidente de la República estaba activísimo el día de ayer durante todo lo que es el día y la noche, hasta cuando debe haber expresado con una sonrisa de las que acostumbra cuando quiere burlarse de los demás o quiere de alguna manera exhibir lo capaz, lo talentoso, lo estratégico, exitoso estratega que es. En este caso, ¿tenía o no tenía razón? Es mi primera interrogante para el doctor Felipe Burbano de Lara, de celebrar este recambio del señor presidente, que decía otras cosas minutos antes de elaborar esta carta, que tal vez lo hizo alguien que quería unificar al partido con todo derecho, diría yo. Pero lo que yo grafico es que el desenlace pensábamos iba a ser distinto, pero en lo de que pensábamos o creíamos frente a las resoluciones del señor presidente de la República, él está en absoluta libertad de ejercitarlo de esa manera. Ten la bondad, Felipe. Acaba de llegar también el doctor Guarderas. Buenos días. Gracias, doctor. Gracias, Gonzalo. Ayer, cuando se produjo el manifiesto de Glass a la opinión pública, yo tenía como una doble impresión. Una, que, digamos, dos posibles salidas a esta crisis, ¿no? Esta crisis compleja, difícil, que se ha producido dentro de Alianza País y dentro del Ejecutivo. Una es la ruptura, la guerra, como anunciaba el comunicado del vicepresidente, ¿no? Porque ese es un comunicado durísimo que cuestiona tanto la línea de acción del gobierno de Lenín Moreno como a Lenín Moreno y hace acusaciones gravísimas. La otra salida era, bueno, vamos a negociar y vamos a pactar. Y me parece que si es que el alcance de lo que ha dicho el presidente a las 11 de la noche, yo no conocía ese pronunciamiento, tiene el sentido que tú le has dado, entonces parecería que se va a negociar y se va a pactar. Y esto tiene que ver con un problema de fuerzas internas. ¿Quién tiene la fuerza ahora en el gobierno? Y a mí me llamó mucho la atención, Gonzalo, y con esto conecto con lo que tú decías, el pronunciamiento de Patiño. Patiño ayer en la mañana se pronunció abiertamente a favor de Glass. Yo me juego por Glass. Entonces, ese pronunciamiento de Patiño me parece a mí que expresa de alguna manera un sentimiento amplio dentro de Alianza País a favor del vicepresidente. Y probablemente con esa respuesta del movimiento, de un sector importante del movimiento, Patiño no es solo, él representa una fuerza, con esa posición de un sector importante del movimiento, como digo, se encontró Moreno a lo largo del día. Y eso probablemente les llevó en la noche, no sé en qué momento, a buscar un pacto, a buscar un acuerdo como salida a esta crisis. Yo no sé si es que sea posible en este momento, sin embargo, un pacto, un acuerdo. Me parece que las diferencias al interior de Alianza País, las diferencias que Moreno sistemáticamente ha planteado frente a Alianza País, frente a la Revolución Ciudadana, frente al presidente Correa, frente a Glass,
aunque él ha dicho que no se va a pronunciar, pero es evidente que él está tomando distancias frente a Glass. No sé si sea un proceso de diferenciación tan hondo, tan complejo, que pueda finalmente llegarse a algún tipo de pacto y de negociación para coexistir entre leninistas y correístas. Entonces me parece que esos dos escenarios yo visualizaba ayer, y por lo que te escucho a ti en horas de la noche, parecería que Moreno optó por el escenario del pacto y de la negociación. Y eso tiene que ver, como decía hace un momento, con las fuerzas que cada uno siente que tiene al interior de Alianza País. Entonces es un manotazo que da el presidente Correa, que da el correísmo en el escenario político para establecer un límite y unas coordenadas al gobierno de Moreno. ¿Y qué provocó este golpe de mesa del señor presidente Correa? Yo creo que lo que se venía en contra de Glass, y no sé si eso se pueda detener, es decir, un poco el ambiente político está muy cargado frente a las reiteradas informaciones que aparecen sobre estos vínculos aparentes de Glass con todos los casos de corrupción, o con muchos casos de corrupción. Entonces, perdóname, doctor, pero esto fue un golpe de mesa en pleno Atlántico de parte del expresidente Correa. Es decir, yo creo que sintieron que las aguas estaban subiendo de nivel muy rápidamente y que, digamos, todos los tiros se enfilaban en contra del vicepresidente. Entonces yo creo que... ¿Y qué es Glass para el señor presidente Correa? Ya mirada las cosas hasta este Glass punto. es el correísmo. Glass representa los 10 años de la Revolución Ciudadana. Y se deben una especie de lealtad absoluta y total, a muerte, digamos, esa lealtad entre los dos integrantes del binomio que nos gobernó hasta hace poco tiempo. Correa plantea la política siempre en términos de lealtad o traición. Él no tiene otra manera de entender la política. Para él la política no es un juego de diferenciación, de diálogo, de concertación, de consenso. Él entiende la política como un juego de fidelidades a él, a su liderazgo, a su autoridad, o deslealtad, o ruptura. ¿Sí? Él no tiene otra manera de entender la política, y eso se ha puesto en escena ahora, ¿no? ¿Cuáles son las acusaciones a Moreno? Mediocre, son acusaciones durísimas. Traidor, desleal, y ahora, digamos, Glass añadió una serie de cuestionamientos adicionales. Entonces ellos no entienden la política como un juego de diferenciación, y entendieron que el juego de diferenciación en el que estaba Moreno, que es inevitable para Moreno, porque si Moreno no se diferencia de la Revolución Ciudadana, no se diferencia de Correa, no va a poder gobernar frente al conjunto del país. Frente al conjunto del país. Esto hemos discutido en este espacio varias veces. Lo de anoche fue un traspié del presidente Moreno en términos estratégicos. ¿Qué le atemorizó? Por eso yo mencioné el tema de la muerte cruzada. La crisis, Gonzalo, la posibilidad de una crisis de gobernabilidad. O sea, me parece que esta arremetida del correísmo, esta arremetida de Glass... ¿No es de Correa? Bueno, del correísmo y de Glass, que también está tratando de salvar su pellejo, pero en este intento por salvar su pellejo está tratando de salvar a la Revolución Ciudadana. O sea, en Glass se juega la Revolución Ciudadana. ¿Sí? Entonces, probablemente Moreno, solo termino la idea, probablemente Moreno evaluó y midió fuerzas y dijo, me va a resultar muy difícil gobernar en un escenario de pugna al interior del movimiento de gobierno, y por lo tanto decidieron replegar temporalmente las fuerzas, negociar algo, no sé qué hayan negociado, para restablecer lo que dice Moreno en la intervención que escuchamos, la unidad del movimiento. Pero no sé si eso sea posible. Problema de fuerzas en un momento en donde las tensiones y las contradicciones llegaron a un punto crítico. El señor doctor Guarderas, ¿cómo entra al grano? Veamos. Gracias, Gonzalo. Un saludo a Enrique a la distancia, Felipe, a la amplia audiencia. Al grano. Mire, yo comparto mucho de lo que acaba de decir Felipe Burbano, en el sentido de que
cuando Moreno ya comienza el ejercicio, se encuentra cercado por toda una institucionalización a favor de Correa. Claro, comienza a ejercer y hace anuncios en los cuales definitivamente tiene el apoyo de todos los ciudadanos. Ha dicho que quiere ser el gobierno más honesto de la historia ecuatoriana, que quiere hacer una cirugía mayor a la corrupción, y acaba de hacer en el pronunciamiento del día de ayer de ratificar una lucha frontal en contra de la corrupción. Sin embargo, la realidad es que no tiene la fuerza política que la tiene Correa, con todas las instituciones y con todo el aparataje estatal. Y eso indudablemente frena todas esas aspiraciones que tiene tanto de luchar contra la corrupción como de un cambio de la crisis económica y de todo lo que él piensa y lo que anuncia, porque mucho es lo que ofrece, habla y lo que en la realidad se plantea. Perdone, doctor, el señor presidente Moreno ha tenido que asimilar la táctica recomendada inequívocamente por el señor expresidente Rafael Correa, en el sentido de haberle dicho a su hermano, en lo político y en lo personal, a su hermano, el señor vicepresidente Glass: usa la estrategia, la vieja táctica de defenderte, pero atacando. Y esto es lo que se cumplió a cabalidad. Exactamente. Por eso es que yo creo que aquí Moreno, y ahí comparto con lo que dice Enrique Herrería, tiene una posición histórica. O se va con todas las fuerzas y hace uso de todas las facultades constitucionales y efectivamente nos demuestra que tiene una lucha contra la corrupción y todo el esquema que dejó el correísmo, o va al punto que nos decía Felipe de esta especie de solución práctica de entrar a un pacto, porque indudablemente las implicaciones políticas de esta ruptura son de enormes consecuencias. Pero ahí yo me pregunto, tal vez el presidente Moreno no conocía que pocas horas antes de las declaraciones, ya salía un informe de la Contraloría en que se implicaba a Jorge Glass con respecto a la entrega del campo petrolero de Zingue. Ahí tenemos ya una situación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cada vez aparecen más indicios, más pruebas en contra de Glass. Y lo que la ciudadanía y los ecuatorianos reclamamos es, bueno, si ya existen, lo primero, lo decente que tendría que ocurrir, pero que lamentablemente no va a ocurrir, es que Jorge Glass dé un paso al costado y permita la gobernabilidad de Moreno, porque yo creo que esa sería una demostración del manejo de una revolución ciudadana que quiere el progreso del país. Yo no veo tanto, y ahí con Felipe me voy a disentir respetuosamente, que Glass que se juegue la revolución ciudadana. Yo creo que se juega el correísmo, no la revolución ciudadana. Y ahí, porque la revolución ciudadana podría significar un paso con Moreno, pero Moreno podría hacer uso de las facultades, y usted lo señalaba, el 149 le dice que el vicepresidente ejercerá las funciones que le asigne el presidente. Si Moreno efectivamente quiere dar una señal de una lucha frontal contra la corrupción, podría dejarle sin funciones. Eso no significa acabar con el sistema institucional, sería una muestra de fortaleza y tendría tal vez no todo el apoyo de la Revolución Ciudadana, una parte, porque yo creo que inclusive gente de Alianza País debe estar molesta con todo este tema de corrupción y tendría el apoyo de toda la ciudadanía. Creo que por otro lado podría el presidente Moreno presionar para que los caminos constitucionales, como por ejemplo el juicio político a Glass, prospere en la Asamblea y en fin, exigir a la propia Fiscalía, porque recordemos que aquí el actor fundamental en toda esta investigación de los procesos de corrupción es el fiscal, y el que menos vemos que actúa
o que actúa lentamente al paso de una tortuga es el fiscal. Me parece que en esta lucha Moreno tiene que tomar una decisión histórica. O efectivamente enfrenta el poder y logra que aquello que está pidiendo no la oposición, sino el pueblo ecuatoriano de un combate, efectivamente se dé. Pero por otro lado, que haya coherencia, porque usted lo ha señalado, Felipe también. ¿Cómo puede ser posible que pretenda cambios, por ejemplo, en economía, si sigue con el mismo equipo económico que le dejó Correa? ¿Cómo puede tener como consejero político a Patiño que defiende a Glass? Es decir, hay una incoherencia que realmente nos sorprende y que nos pone en incertidumbre y en la duda de que si efectivamente Moreno quiere dar ese paso, quiere cruzar esa línea roja que le pone siempre el correísmo como cerco y quiere hacer los cambios que todo el país está reclamando. Doctor Ollarte, decir por evidencias hay muchísimas más referencias que le hacen al vicepresidente. Él ha logrado, no confundir, pues, sino más bien ha logrado convencer al doctor Moreno, al señor licenciado Moreno, presidente constitucional de la República, de que él no es causante de todos estos episodios, que es un hombre honorable, como lo dijo Patiño, él dice, yo no puedo concebir una circunstancia de esta naturaleza. Buenos días, siempre es un placer estar con usted, don Gonzalo, un placer estar con don Felipe, don Santiago y con toda la audiencia de Radio Democracia. Sí, los centavos no se pellizcan, esos se guardan. Y además los centavos son ni para vueltos. Pues. Aquí ya no estamos hablando de centavos, pues estamos hablando de millones completos. De ahí parte del error del actual consejero presidencial. Yo creo que hay indicios, por decirles solo así, ¿no? Indicios más que suficientes para procesar a cualquiera. O por lo menos para investigar. Por eso, para procesar. Es que para eso son los procesos. Los procesos son para determinar la realidad de los hechos. No es para culpar a nadie. Efectivamente. Esa mala defensa que le están haciendo al vicepresidente Glass, hablando de la presunción de inocencia, un instituto tan valioso en el debido proceso que lo único que dice es que todos nos presupimos inocentes mientras no se determine lo contrario en sentencia, ejecutoriada o resolución firme. A mí que me revisen todos los bolsillos, no se fatiga en repetir el señor vicepresidente, dice que ha sido objeto de un sinnúmero de investigaciones. Sí, pero a ver, ¿quién le ha hecho las investigaciones? Polit. Así cualquiera, pues. ¿Quién lo ha llamado a una comparecencia en la Asamblea? Va cuando quiere, no va a la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, sino una comisión general que no es un mecanismo de fiscalización, así cualquiera. El vicepresidente se hace un muy flaco favor, porque cada vez que a uno le sacan esto de la presunción de inocencia, que no es lo que ellos quieren decir, porque con presunción de inocencia entonces no podría haber procesos de ninguna clase, pues. Entonces le inician un proceso, no, yo me presumo inocente, ¿cómo así me inician procesos? Es que las pruebas tienen que estar antes, las pruebas actúan en el proceso, dentro del proceso. Por si acaso nomás. Y así se desvirtúa la inocencia. Él no quiere asistir a ningún proceso. Verá, pues lo que pasa es que es complicado, digo yo, pues, porque tenemos un vicepresidente que dice que él le tiene sin cuidado todo. Él más bien ataca. Bueno, es que a mí también me tendré sin cuidado si es que yo sé que son mis amigos los que me van a, entre comillas, juzgar, o si tengo asambleístas que de plano parten prejuzgando y diciendo no hay pruebas, no hay esto. ¿Y para qué? Para que la asamblea no cumpla su función. Ya sabemos lo que pasó con el Contralor y con todas las normas que benefician a la corrupción en el Ecuador. Estas normas que hacen otra cosa distinta a lo que dice la Constitución, delitos de peculado, concusión y enriquecimiento ilícito, que son imprescriptibles según el 233, pero que, según el 581 del Código Integral Penal, requieren del informe de determinado indicio de responsabilidad penal del Contralor, que solo tiene 7 años para hacerlo. Ahí quedó tu imprescriptibilidad. Un fiscal que ejerce la titularidad de la acción penal pública, la investigación preprocesal y procesal penal, según el artículo 195 de la Constitución, pero resulta que tiene un montón de requisitos de procedibilidad.
Un vicepresidente, aquí le estamos cargando la mano al fiscal Bacamancheno, pero resulta que no nos acordamos que el vicepresidente Glass es inmune. Artículo 120.10 de la Constitución. Entonces, ¿de qué me están hablando? Si no hay voluntad política, lisa y llanamente no pasará absolutamente nada. Ahora, en eso también depende la ciudadanía. Claro, yo entiendo que mucha gente está escandalizada por lo que estamos enterándonos del tema de la trama esta Odebrecht. Pero Odebrecht, como ha dicho aquí César Montúfar, ¿cuántos contratos tiene en el Ecuador? 8, 9. Y eso será pues la contratación pública en el Ecuador. Y ahora resulta que aparece este tema del Contralor con esta cuestión de estos contratos ahí, SING. ¿Qué más pues tiene que seguir saliendo? ¿Qué más? Ahora tenemos una figura vicepresidencial en Ecuador que, como todas, es bastante particular, porque la vicepresidencia no es un instituto necesario dentro de un régimen presidencial republicano. Hay países que no tienen vicepresidente, México, Chile, no tienen vicepresidente. En caso de que falte el presidente de la República, tienen otro sistema de subrogación temporal. En el Ecuador, en cambio, tenemos un vicepresidente. No es un funcionario de confianza del presidente de la República, aunque se entendería que un candidato presidencial algo dirá, pues, respecto de su candidato vicepresidencial. Esto da a entender que fue impuesto. Ahora, si bien no es personalmente un funcionario de confianza para efectos de asumir el cargo, como sí lo sería un ministro, sí lo es para asumir funciones, porque el vicepresidente en Ecuador, según el artículo 149, es una especie de ministro sin cartera, es decir, ejerce las funciones que le asigna el presidente de la República. Si el presidente de la República ya no confía en el vicepresidente de la República, como parece estar evidenciado, salvo que en el Ecuador lo imposible es lo probable, pero en una de esas ya vuelve a confiar, no sé, pero hasta aquí parece que no confía. Entonces, naturalmente, a lo sumo que puede hacer el presidente Para la es militancia sí confía. pedirle la renuncia, como Perdone, lo hizo doctor, Sixto con Dají. Parecería una tontería lo que digo, pero para la militancia la intención del señor presidente Moreno es que él sí confía en él. Vea, Por lo menos le declara en términos yo creo de que paz. hoy por hoy la persona que tiene más problemas hoy día es el que maneja el Twitter del movimiento Alianza País Pobre. Este tiene que estar poniendo todo, lo que dice Moreno, lo que dice Glass, las cosas a favor del uno y del otro, los retweets. Es increíble. Es medio, si hay algo de tiempito, métanse en ese Twitter de Alianza País. Pobre hombre, pobre hombre. Entonces ahí usted ve una, entre comillas, militancia. El problema es que Alianza País no es un partido político en todo el sentido de la palabra, ni formal ni materialmente. No tiene ideología. Vea, en los partidos políticos la gente tiene disidencia. Hay internas, eso es muy común. En partidos políticos, pues en serio, ¿no? Ahí hay discrepancias y eso es muy normal. Aquí no es que hay discrepancia por un tema ideológico, aquí hay discrepancia respecto de a quién le tengo que seguir. Entonces ahí tenemos a una cantidad de gente que tienen que ver a cuál es el pastor de la manada, pues, o sea, ¿a quién le sigo? ¿Al señor Moreno? ¿O le sigo al ex jefe del Estado y actual tuitero? ¿O le sigo y Glass también está ahí metido en ese grupo? Entonces ahí estamos viendo, el uno le sigue al uno, el otro le sigue al otro. Pero no es una cuestión de ideología. Y también usted ve una cuestión muy interesante. Resulta que hay partidarios del oficialismo que hacen algo que es un harakiri. Porque en los partidos y movimientos políticos, aquí y en todo el mundo, hay problemas internos y hay gente indeseable. Y lo que hacen los partidos y movimientos políticos no es hacer estas purgas de Stalin, naturalmente, sino determinar algunas sanciones y cuando hay alguna sinvergüencería, pues le excluyen, le sancionan. Aquí la idea no es esa. ¿Cuál es la idea? Aquí la idea es, yo no quiero, algunos no quieren que le topen ni le rocen la epidermis al vicepresidente Glass. Que el señor no tenga que cumplir su función de funcionario. Los funcionarios tienen que responder. A ver, esto es para todos. Si el día de mañana usted tiene que salir del país y dice, yo tengo una casa, un carro, pero me tengo que ir. Entonces necesito vender el carro, pero no tengo tiempo. Necesito dejar mi casa, pero no la he arrendado, no le he dado de arrendamiento. ¿Qué hace? Entonces, un abogado que le recomendará, le dirá, nombre un mandatario, otorgue poder, ¿cierto? ¿Ya? Para que esa persona administre sus bienes y para que le venda el carrito. Resulta que usted se va del país. ¿Y qué quiere que le dé ese mandatario?
cuentas, ¿no? Oye, ¿arrendaste bien la casa? ¿La están cuidando? ¿Cómo está este tal negocio? ¿Qué tal si su mandatario le dice, perdóname, yo me presumo inocente? Pruébame que yo he hecho algo irregular. Me siento ofendido. Mi honor. ¿Usted qué le va a decir a ese mandatario? Ándate a la... En un mandato civil le va a decir eso. ¿Qué me vienes con la presunción de inocencia? Estoy pidiendo cuentas, estoy viendo que me expliques lo que estás haciendo. Y resulta que estos señores creen que porque son mandatarios políticos no tienen que responder. Está manejando la cosa pública, señor. Debería responder a cualquier duda que tiene cualquier ciudadano. Pero aquí se ofende el señor. ¿Qué tal si su mandatario se ofendiera porque usted le pregunta cómo van las cosas? Oye, creo que estás haciendo mal. Ay, le revoca el mandato, ¿cierto? Acá se dan el lujo de ellos primero enojarse. Yo me enojo, no respondo, me presumo inocente. Sí. Este es un Estado de Derecho y no un Estado de opinión. Vea, muérete, visto. Eso no es un Estado de Derecho. Estado de Derecho usted va y responde cualquier duda y no deja el menor atisbo de duda al ciudadano respecto de la corrección de su comportamiento. ¿Es que acaso la ciudadanía tiene seguridad de la corrección de comportamiento del vicepresidente Glass? Peor con lo que dice.